de este compartir. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta noche, por esta oportunidad que tenemos para compartir como hermanos. Que el Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, nos proteja, nos dé las gracias que necesitamos y nos permita ser fieles a ese llamado que nos ha hecho de ser instrumentos de amor y de bendición para tantos. Bendice, Señor, al Padre Wilson y a todos los hermanos que se han conectado, a todos los que van a ver este video, para que todo este mensaje sea de gran bendición para todos nosotros. Bueno, bendícenos y guárdanos siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, por aquí presento al Padre Wilson. El Padre Wilson es sacerdote de la Arquidiócesis de Florencia. Él estuvo también con nosotros por ahí en el retiro también, nos acompañó allá en el retiro. El Padre pues ha tenido algunos estudios de Biblia por allá en Roma y bueno, nos quiere compartir esta noche este tema tan interesante, la importancia de la palabra de Dios para todas las situaciones. Padre, bienvenido. Gracias, Padre Carlos, muy amable y muy buenas noches para todos los que nos están viendo y a la vez escuchando a través de este medio Zoom. Gracias por permitirme estar con ustedes. Hoy el tema principal es la centralidad de la palabra de Dios. Ese es el tema que vamos a tener en el día de hoy y que ante todo nos pone de presente la importancia, pero antes yo quiero invocar el Espíritu Santo porque al fin y al cabo, como lo hacía el Padre, esperamos que cada uno cuando tengamos la oportunidad de llegar a la palabra de Dios, invoquemos primero el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz del cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Esto es lo que tenemos que iniciar siempre, acercándonos a la palabra de Dios. Yo quiero en esta noche compartirles a ustedes, en primera instancia, qué es lo que la misma palabra de Dios nos dice. Y yo quiero darles a ustedes unos textos bíblicos para que podamos entender la importancia de la palabra. Segundo, también qué nos ha dicho el magisterio de la iglesia y algunos papas para poder así entender la centralidad de la palabra de Dios. Y es importante entender que esa palabra de Dios pues nos lleva a mirar que es el corazón de Jesús y es ante todo el mismo Jesús, como lo fue para Moisés, para David, Isaías, Jeremías, que uno dirá, bueno, y entonces estos personajes qué, pero simplemente ellos entienden que la palabra es central para sus vidas y por eso no quiero decir que sea central para cada uno de nosotros, sino que uno acepte esa centralidad que tiene la palabra. Entonces, pues lo hace que nosotros tomemos ánimo y centralicemos esa palabra de Dios en nuestra existencia, en nuestro trabajo pastoral. Yo digo que siempre nada sin la palabra de Dios o sin las Sagradas Escrituras y siempre buscando nutrirnos de esa palabra. Es decir, que la centralidad de la palabra en uno no puede ser automática. Dicha centralidad es una virtud que debemos procurar como hijos de Dios que somos. Oigan bien, virtud. Cuando uno tiene contacto con algo, cuando uno tiene contacto con alguien, como que va conociendo y va sabiendo más y va gustando. Y eso es lo que se busca ante todo en esta centralidad de la palabra, que todo dependa de esa palabra que me nutra a mí, que pueda yo aportarle hacia las demás personas. Pues de alguna manera la mente a veces indisciplinada nuestra, de todo el trabajo de amor que nos corresponde para hacer a nosotros dentro de los límites y de la gracia de Dios, nos venga especialmente a mirar que la palabra de Dios sea central en la vida y que ante todo sea un deseo y un esfuerzo de mente renovada que lo sea cada día más y más. La palabra no va a dejar su centralidad, pero no será central en tu vida, no importa cuántos aspavientos hagas en la frente de tus hermanos.
En algún momento se va a notar, por ejemplo, vemos en Esdras capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice el texto, porque el día primero del día mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pues hay aquí la razón por la cual estaba la buena mano de Dios sobre Esdras. Fijémonos cómo también la razón por la que la palabra era central en su vida. Esdras había preparado su corazón. Yo pienso que eso es una de las primeras actitudes que uno debe hacer, y preparar la mente y pedir el Espíritu Santo, especialmente para tres cosas. Una de las cuales era cumplir la ley de Yahvé, y la palabra de Dios es ante todo para inquirir, cumplir y enseñar. Esos son como, ese es el preparar el corazón que nos dice ese texto de Esdras capítulo 7, versículo 9. Son cosas fundamentales. Inquirir es como inguir, como entrar en la vida de la persona, con pasos también como por ejemplo la meditación, la reflexión, la contemplación, que debe ser realmente pasos fundamentales dentro de ese querer inquirir en la vida de uno. Y cumplir, lógicamente, es vivirla. Y enseñar es como la misión. Cuando uno adquiere un propósito, un seguimiento en un movimiento, en un grupo, ¿qué más luces podemos nosotros recibir que es de la misma palabra de Dios? Inclusive el mismo Mateo 7:21 nos pone de presente eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. Ese es lo importante. No será en el decirlo, sino en el hacerlo. Señor, que tu vida, que habrá el poder que conlleve tu nombre. Y ante todo, sea para nosotros cumplirlo, vivirlo, ser testimonio de esa presencia de Dios. Vuelvo a repetir, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, cada vez que estés haciendo indefectiblemente, estarás diciendo, Señor, ayúdeme ante todo a que pueda entender tu presencia, a mirar tu palabra, a buscar las bendiciones que tenemos que hacer. Y ante todo, entender en nuestra vida, como lo dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o recibirá o cosechará. Si en tu vida de servicio amoroso, lo que haces a Dios y su palabra, el centro de tu vida, Dios lo verá. Él siempre ve. Si lo que siembras es la palabra, eso segarás o eso cosecharás. Si lo que siembra es oro, heno, hojarasca, piedras preciosas, lo que uno puede decir, o cualquier cosa, lo que segarás es cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros sembramos esa palabra, tengamos como centro esa palabra, tengamos la plena seguridad que en nuestra vida podemos recibir esos frutos en las personas con quien podemos compartir y a quien podemos predicar. La palabra de Dios tiene una integridad absoluta. Las escrituras son la palabra y la voluntad de Dios revelada, que no se nos olvide esto. Y estas declaran abiertamente a Dios y sus promesas. Declaran todo lo que Dios trajo en Cristo Jesús, que es el ápice fundamental de nuestra salvación por nosotros, y Dios ha hecho disponible para nosotros hoy en día. Esa palabra es más que el estándar para la verdad. Es verdad absoluta como su amor y la única autoridad. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo o a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que nosotros entendamos y tengamos como luces discernimiento a los signos de los tiempos. A eso se refiere Romanos 12:2. Hay solamente un único Dios y verdadero, eso nosotros lo sabemos, y también conocemos y sabemos del otro, que habla el Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 9. ¿Quién es ese personaje? El diablo, el tentador, la antigua serpiente. La mejor definición que ustedes pueden encontrar en la Biblia sobre el demonio lo encuentran en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, para que contrarrestemos a este personaje
con lo que Dios nos invita en el sentido de la fe y en lo que predicamos. El Dios verdadero quiere que conozcas su palabra. El falso quiere que conozcamos cualquier cosa o que nos entretengamos en otras cosas, que nos enredemos, podemos decir, en otras cosas, y que a veces exaltemos cualquier cosa por encima de la palabra de Dios. Quiere inclusive que nosotros lo vivamos y conozcamos esas cosas que nos distraen en el mundo. Eh, Veamos, por ejemplo, muy clarificador lo que es la palabra de Dios, o sea, central en nuestras vidas. Después de casi toda la epístola a los Filipenses, San Pablo, por revelación de Dios, al cierre menciona algunas actitudes a tener en cuenta para los hijos de Dios. Yo les invito para que cuando tengan tiempito vayan a Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice San Pablo, esto haced, y el Dios de la paz estará en vosotros. De modo la importancia de un testimonio. Y este personaje, bueno, lo presenta de San Pablo e invita a estos hermanos nuestros filipenses a que lo obren también y verdaderamente lo vivan. Nuestro Padre es el único Dios verdadero, recordemos esto. Todo lo que tenga que ver con lo nuevo y con el bien y la verdad tiene que ver con nuestro querido Dios. Todo lo que no tenga que ver con lo que es verdad, amor y bien, tiene que ver con el falso Dios que nosotros conocemos, que es el otro que nos distrae. Es necesario entonces que entendamos que Dios y su palabra tiene que estar primero en nuestras vidas. No se debe separar el uno del otro. Tantas veces recurrimos a Dios luego de que intentamos todas las otras posibilidades. Lamentablemente, pues algunas personas, Dios es como si fuera una alarma contra incendios que solamente accionamos en caso de emergencia. Me gusta mucho esta comparación porque a veces nos pasa en nuestras parroquias eso, y en nuestros grupos quizás que acudimos en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, como una alarma quizás. Necesitamos prepararnos todo el tiempo mediante la palabra escrita para responder a las malignas situaciones que tenemos que confrontar normalmente todos los días de nuestras vidas. Esto es amor de Dios. Su amor nunca excluye el conocimiento de su palabra. Es necesario. Yo hoy en día a veces me preocupa tanto cuando muchas personas pierden tanto tiempo con el teléfono. A veces yo digo, si le dedicáramos un poquito más de tiempo a la palabra, cuán alegría y cuán conocimiento podríamos recurrir nosotros o entender. De modo que debe ser central en nuestra existencia. No debemos poner nada por encima de Dios. Ninguna opinión acerca de nada es más importante que la opinión que sea que tenga Dios acerca de lo que sea, especialmente hacia nosotros. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios o de Yahvé. Si así lo ha dicho el Señor, entonces es la verdad que Él nos presenta para que lo hagamos. Lo que está mal es sacarlo a Dios, como podemos decir, de nuestra existencia y recurrir a las personas en lugar de ir a Él a través de su palabra. Por eso nosotros nos ayudamos mutuamente en situaciones particulares e ir a la palabra en esas situaciones, especialmente también a través de los sacramentos, de la Eucaristía, la confesión. Los unos a los otros nos ayudamos en ver la palabra en la situación y lógicamente nos ayudamos en la oración para hallar la salida de Dios en la situación. Hay un texto también que es importante que reconozcamos y miremos y me parece el Evangelio, no, perdón, la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Dice el texto, estas cosas os he escrito. Juan, pues un ser humano escribió la palabra que le reveló Dios. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, conforme a su voluntad que aprendamos de su palabra, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué significa eso? La confianza en el Señor, en esa escucha, en esa actitud de lectura, de meditación, de reflexión, que es como tenemos que acercarnos. Aquí tenemos la aplicación de lo aprendido, inclusive que decíamos en profeta Jeremías. Estas cosas están escritas, entonces las leemos de la palabra y sabemos y recién entonces podemos creer que Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor. Y lo descubrimos cada día y nos enamoramos más de Él a través de su palabra. El mismo San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas, nos dice que cuanto conozcan la palabra, aman más a Dios o a Jesús. Entonces, qué bonito y qué importante es uno no olvidar lo que nos dicen inclusive los santos para poder así honrar a Dios en nuestra vida, en nuestro ser como cristiano. Es necesario entonces también que nosotros nos demos cuenta en otro texto que les invito yo en este espacio. Primero, quiero que en la palabra de Dios descubramos lo que significa la centralidad de la palabra y por eso estoy dándole algunos textos elementales o fundamentales para nuestra vida. En segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente en esta centralidad de la palabra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire, si será importante el conocimiento de que Pedro dice en la apertura de esta carta, que la gracia y la paz nos sean multiplicadas en una cosa, acerca de dos seres maravillosos que son en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo expresa el mismo carta de segunda de Pedro, que es una carta pastoral, una carta católica, y que nos invita a eso. ¿Cuánta gracia y cuánta paz usted puede saber que tiene si no tiene el conocimiento que proviene de la palabra? Podemos preguntarnos nosotros en el día de hoy y que nos pone de presente en nuestra vida cristiana. Y este versículo 3 de este capítulo 1 de segunda de Pedro también nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y otra vez más, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por nuestra familia, por tiempos pasados, por su divino poder mediante el conocimiento. El conocimiento se adquiere en la medida en que yo voy agilizando mi crecimiento espiritual, y eso me va ayudando a mí como persona a entender muchas cosas, siendo que es la palabra la que tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la relación verdadera y vital. Eso tenemos nosotros que entenderlo en nuestra vida como cristianos para poder entender las gracias que Dios nos quiere conceder en nuestra vida. Y ante todo, yo destaco otro texto importante en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, importante para nuestra vida como cristianos. Dice el texto, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste en nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren la importancia de este texto. La recibieron como lo que realmente es y la hicieron el centro de sus vidas. Por eso actúa en ellos. Cuando uno recibe esa palabra, cuando uno sabe que la palabra de Dios es el centro de nuestra existencia, eso se conforma en nuestra existencia, en nuestra vida. Si un hermano suyo lo asiste en regresar en un área de su vida a la palabra, eso es lo que hacemos los unos a los otros, ayudar a que entienda, que se enamore de esa palabra de Dios. Eso los hace, pues podemos decir, bendecidos a cada uno de los que ayudamos a que crezcan a través de la palabra. Y pues es necesario que nosotros cada día lo hagamos y crezcamos cada día en nuestra vida. También quiero destacar un texto, Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4,
dice el texto, y vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto de Mateo 4:3, lógicamente, es dentro de las tentaciones. Siempre hay algo de verdad en las mentiras del adversario, que si no tenemos cuidado y no estamos fundamentados en la palabra de Dios, le creemos quizás. Y recuerden que más adelante en este texto y su paralelo, si me acuerdo, es Lucas capítulo 4, también o 3, pero pone de presente el Salmo 91. Acuérdense cuando dice, como dice la palabra de Dios, porque el demonio también sabe de palabra de Dios. Recordemos eso, que le hizo la evocación de ese texto de que, o sea, él evocó el Salmo 91, versículo 9, donde habla sobre que no si se tira de acá no tropezará tu pie. Y eso es lo que habla el texto. Entonces, el demonio, como lo dije hace un momento, siempre hay algo de verdad en las mentiras del adversario. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí la porción de verdad es si eres hijo de Dios, lo dice ahí. Sí, claro que lo es. Pero el adversario, como siempre hace, como siempre lo hizo inclusive, y encontramos en el Génesis capítulo 3, versículo 15, que tergiversa la palabra y le encanta sacarla del contexto, inclusive a veces de nuestros hermanos separados que lo hacen. Jesús, igual que nosotros, sabía de la importancia de la comida física para una buena salud física, pero eso no es el todo del hombre. El centro de su vida, ¿cómo puede y debiera ser el centro de la nuestra? Es la palabra, las palabras de la palabra de Dios, de lo que realmente el Señor nos alimenta espiritualmente. Pues no me refiero a las palabras que convengan a nuestra personal visión de cómo son las cosas. No me refiero a acomodar la Biblia a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Eso me parece que no es correcto, sino acomodarme yo a lo que veo claramente en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la misma palabra de Dios que me ayuda a crecer espiritualmente. Eh, Hay un salmo que inclusive cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, normalmente yo aconsejo la Biblia de Jerusalén para que la tengamos siempre a nuestras manos, la versión que habla sobre eh, aumentada y revisada, aumentada en comentario y revisada en la traducción, que fue desde el año 1998. Si ustedes van al Salmo 119, versículo 105, que ya lo tengo aquí listo para poder así que nosotros entendamos. Ustedes saben, si toman esa Biblia, ustedes, ese salmo parte la Biblia, o sea, la divide en dos partes. Salmo 119, versículo 105. Si ustedes toman ese texto, en la parte de abajo encuentran donde dice el texto, tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Miren qué interesante y que tengamos presente, ojalá en este mes de la Biblia. Yo les voy a dejar un material con el padre Carlos sobre algunas cosas que vale la pena que recordemos. Yo lo hubiera querido presentar, pero por fallas quizás técnicas o no sabemos manejar bien, pero lo importante es que puedan ustedes conocerlo y refrescar un poco que realmente necesitamos cada día más y más para conocer la palabra de Dios. Hay algo también, otros textos en este estudio de la centralidad de la palabra de Dios, en el cual me estoy basando actualmente, es Juan capítulo 5, versículo 39 y también versículo 45 al 47, el Evangelio de San Juan. Dice el texto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que Jesucristo es el tema de la palabra de Dios. Podemos decir desde el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 15, hasta el mismo Apocalipsis, porque de Jesús se habla. Muchas personas cuando hacen la interpretación del texto, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo, a ver, les expreso correctamente en el texto, en el versículo 26, hay una expresión que dice, y dijo Dios, hagamos. Este verbo en plural, según los estudiosos, es un plural deliberativo,
donde se encuentran la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es solamente Dios un creador, sino es la presencia de la Trinidad. El verbo hagamos, capítulo 1, versículo 26. Por eso yo hago referencia que desde el mismo Génesis hace la presencia de Jesús, porque esa es la noticia central de la presencia de Jesucristo en la obra salvadora. Él era importante, claro que sí, pero para él la importancia la tenía la misma palabra escrita que hablaba de él, de Jesús. En este versículo 45 nos presenta y nos dice lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis, porque si creyereis Conquistando a la nación Moisés. para Cristo. Disculpe, padre Wilson, se le apagó el sonido. Se lo Sí. apagué. Discúlpeme. Ya, Bueno, ya, padre. Siga. muy bien. Estoy en el versículo 45 de la capítulo 5 de San Juan. Capítulo 5 de San Juan, versículo 45. Entonces, esto nos expresa lo siguiente. Dice, no penséis que yo voy a acusaros. Estamos en la centralidad de la palabra en el día de hoy. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, de quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De modo que este es el puesto de privilegio que Jesús había dado a las escrituras. Ciertamente es un ejemplo para todos nosotros. En ocasiones, las personas fuera de armonía con Dios y su palabra, pues no aceptan simplemente la palabra de Dios y simplemente no entienden esa palabra que nos edifica y nos da una nueva vida si creemos realmente en la persona de Jesucristo. Otro texto importante, San Juan capítulo 6, versículos 66 al 70. Ese texto, yo los invito para que lo leamos, que habla sobre el Jesús pan de vida. Es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, es el más largo, para que nos demos cuenta. Capítulo 6 de San Juan, que nos habla de los 7 yo soy que habla Jesús. Por ejemplo, cuando habla yo soy el pan de vida, cuando habla Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando habla yo soy la puerta, cuando habla yo soy el buen pastor, ya llevamos 4, después habla yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, después nos habla en este texto yo soy la luz del mundo, y después tenemos en el último que nos presenta San Juan en este capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Pues en este capítulo 6 dice el texto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque sus palabras eran fuertes. Dice, discípulos no eran transeúntes en la vida de nuestro Señor, o sea, eran los seguidores. Jesucristo les estaba proclamando la palabra que ellos no querían inclusive a veces escuchar. La gente a veces actúa como que le dice a Dios o a la persona que habla por él qué cosas tiene que decirles. A veces hacen una pregunta diciendo en la misma pregunta, ¿qué es lo que se desea que se le responda? No siempre quienes aparentan querer la palabra realmente la quieren. Esos eran los discípulos, y el versículo 60 dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién le podrá oír? Y no siempre la gente busca la palabra cuando pregunta cosas a la palabra, que eso también nosotros tenemos que mirar. Entonces, a veces busca que alguien les firme, a veces como algo que quieran encontrar en lo que la palabra de Dios no quiere proclamar o no nos quiere decir. Otro texto que quiero compartir, ya son las 9 de la noche, Primera Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en la paz de Jesús. Recuerden las más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, que dio de comer el Señor, según este registro de Corintios, donde estaban los otros más de 4,500. Dice el ministerio del Señor Jesucristo estaba centrado
a veces en los números, pero eso es una manera hiperbólica, podemos decir así, porque pues no se congregaba tanta gente, sino para darle la importancia del acontecimiento de lo que estaba sucediendo. Inclusive en el texto de Lucas, que encontramos Lucas 24, una vez resucitado se encuentra con los dos discípulos, solamente dos que iban de camino a la ciudad de Maús. Recordemos cuando el Señor les dice en Lucas capítulo 24, del versículo 25 al 27 y después el 32, y más adelante en el 44 al 46 les dice, mire, entonces les dijo esto, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, o sea, la palabra. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que todas las escrituras se concurrían en él, lo que él decía. De modo que la queja viva a viva voz de Jesús era que ellos no creían las escrituras y a la palabra de Dios hay que creerle. Miren que uno encuentra personajes desde el Antiguo Testamento, inclusive que no le creían al ángel de Dios, por ejemplo, a Moisés. Este personaje, cuando el Señor le dice, toque con su callado esa roca que va a salir agua, después de las quejas del pueblo, y Moisés dudó, ¿cómo es que va a salir agua aquí? El ángel le dijo, por haber dudado, no conocerás la tierra prometida. Y recordemos que simplemente en el monte Nebo, eso se encuentra actualmente en Jordania, allí Moisés le entregó a Josué, que fue el que cogió al pueblo para llevarlo hasta más adelante del Mar Muerto, donde entra después por Jericó, que es la ciudad donde entran, y se establecen poco a poco las 12 tribus de Israel. También recordemos ahí en el Nuevo Testamento cuando Zacarías e Isabel estaban de edad y pedían a Dios un hijo, que les nació Juan el Bautista después, el ángel le dice a Zacarías que iba a tener su esposa un hijo. Y pues él dudó y el ángel le dijo, por haber dudado, quedarás mudo. En fin, ¿cuánto uno pierde al no creerle la palabra de Dios? Al no entender realmente qué es lo que el Señor nos quiere dar en nuestra vida. Y hay que creerle a la palabra de Dios. Y cuando prediquemos la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en este sentido nos presenta el tema de la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. No sé si paramos en esta parte porque voy a empezar con lo que nos invita un poquito tres elementos fundamentales. Uno, los papas, tanto desde Benedicto como el Papa Francisco, como el documento también que vale la pena que nosotros lo conozcamos y algunos quizás no lo conocen, que es el documento Dei Verbum, o Verbum Dei, perdón. Dei Verbum es una carta encíclica, un documento del Concilio Vaticano II, pero es el que nos enseña y nos invita el Papa Francisco, el Papa Benedicto, la importancia, incluso nos da una serie como de catálogo para vivir como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, en el sentido de cómo vivir realmente en esa palabra de Dios y que ya lo vamos a tener presente a continuación. Entonces, Padre Carlos, dice si hacemos preguntas o lo que su merced diga. Padre, no, pues si hay alguna pregunta a este punto, algún sacerdote, si hay alguna pregunta, pues paramos o si no, pues seguimos. Padre, pues ustedes dirán. Si quiere prender su micrófono y hacer la pregunta o continuamos. Ujú. Pues Padre, no. Nadie prende micrófono, entonces sigamos, Padre. Bueno, muy bien. Gracias, Padre. Yo pienso que vale la pena que nosotros tomemos conciencia de lo que nos presenta y nos invita en estos momentos, cuando el lunes 5 de octubre, el día siguiente de la apertura de la Asamblea Sinodal dedicada a la palabra de Dios, eh, pues el hilo conductor o fundamental que nos presenta es para que reflexionemos y recordemos el Salmo 119, versículo 105, que lo leímos directamente aquí. Y pues nos presenta o nos invita a ella
a subrayar su solidez, su estabilidad de la palabra de Dios, su fuerza creadora y regeneradora y su actualidad y perennidad y su capacidad transformadora en nuestra vida. Y pues hemos podido o he podido sintetizar 10 cosas fundamentales que vale la pena que tengamos presente respecto a la palabra de Dios. 10 cosas que nos va a ayudar a nosotros en el crecimiento espiritual. Primero, la palabra de Dios es firme. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios es en efecto, está firme en todo el sentido de que nos la presenta y ya es palabra de Dios. No podemos nosotros ni aumentarle ni quitarle, porque es necesario que tengamos presente nosotros. A veces nos esforzamos, es fundamental en nuestra vida, en construir nuestra vida, en nuestra realidad sobre las bases indelebles y caducas, pero la palabra de Dios siempre es firme para toda nuestra vida y para poner ante todo nuestro corazón y ante todo también la clave de la felicidad como creyentes, como sacerdotes. Segundo, la palabra de Dios es la verdadera realidad. Aparentemente señala certeramente el Papa Benedicto XVI, estas son las verdaderas realidades. Eh, pero todo esto un día pasará, dice, lo vemos ahora en la caída de las grandes situaciones, circunstancias que vivimos en nuestra realidad, pero la palabra de Dios es la verdadera realidad para nuestra existencia, para el seguimiento. Solo la palabra de Dios es el fundamento de toda nuestra realidad. Es estable como el cielo y más que el cielo es la realidad para nuestra vida, para nuestro ser como cristiano. Como tercer catálogo, podemos decir, o decálogo, perdón, que nos presenta el Papa es que la palabra de Dios es la verdadera riqueza, el éxito verdadero. No es la crisis económica la mayor de las plagas y desdichas, dice el Papa, ni es el dinero ni el éxito quien aporta la felicidad y la sabiduría verdadera. Solo la palabra es la fuente del amor y de la vida. Solo la palabra transforma el corazón del hombre y la vida de la entera humanidad. De modo que la importancia que quien tiene la palabra se vuelve en su vida rico en su conocimiento y puede expresar como esa palabra es centro para su vida y para los demás. La palabra de Dios también es creadora y regeneradora. La palabra de Dios es además es la fuente de la vida y del amor y está dotada de toda vitalidad, la fuerza creadora y regeneradora. No se nos olvide fundamentalmente en la palabra de Dios. Todas las cosas, toda la realidad viene de la palabra, son un producto de la palabra y todo es creado por la palabra y todo está llamado a servir a la palabra. Inclusive ustedes pueden leer el prólogo de San Juan cuando habla sobre el logos o sobre la palabra. Qué importancia estos 18 versículos del capítulo 1, que es como la síntesis inclusive de todo el Evangelio de San Juan. También la palabra de Dios es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Esto quiere decir que toda la creación está pensada para crear el lugar del encuentro entre Dios y su criatura, un lugar donde el amor de la criatura responda al amor divino, un lugar donde se desarrolle la historia de amor entre Dios y su criatura. La historia de la salvación no es un pequeño acontecimiento, es un pobre planeta que necesita realmente de esa palabra y qué bonito que nosotros podamos anunciarla, predicarla. En él todo se motiva y todo el encuentro del amor de Dios hacia el hombre. Esto como decálogo que nos presenta la palabra de Dios es el hallazgo definitivo. Por todo ello, la actitud de la criatura, que somos nosotros, la actitud del hombre es buscar siempre la palabra de Dios, que no es solamente un fenómeno literario, no es solo la lectura de un texto, es el movimiento de mi existencia, de mi vida como tal, en el que debemos ser pues pacientes, perseverantes, humildes y apasionados buscadores y lectores con el corazón en la palabra de Dios. Qué interesante es esto entenderlo en nuestra vida. Séptimo, la palabra de Dios es perenne, es universal. Nos conoce con fines, es decir, que entrando en la palabra de Dios, entramos realmente en el universo divino, en el universo de la verdad, en la belleza, de la vida, del amor. Entrando en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la comunión de la iglesia, que vive de la palabra de Dios y nos hace salir de nuestros límites de lengua, de raza, de cultura,
y de miras hacia un horizonte nuevo, lo que le llaman hoy la misión Adyentes o Adintra o Adestra que llamamos también. Octavo, la palabra de Dios es el anuncio del evangelio. Por eso también la evangelización subraya el Papa, en Benedicto XVI, que el anuncio del evangelio, la misión, no es una especie de colonialismo eclesial con que queremos meter o otros en nuestro grupo. Es salir de los límites de las culturas individuales a la universalidad que nos comunica a todos, que nos une a todos y nos hace a todos hermanos. Qué importante es esto, entenderlo. Se habla un lenguaje que es la misma palabra de Dios en diferentes, puede ser dialectos o lenguas, pero se habla y se entra en una comunión con la iglesia. La palabra de Dios es la escalera para llegar al amor de Jesucristo. Otra cosa interesante, importante, la palabra de Dios es como una escalera por la que podemos subir y bajar con Cristo a la profundidad de su amor. La palabra tiene su rostro, es persona, es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y antes de que nosotros podamos decir yo soy tuyo, Señor, Él ya nos ha dicho, yo soy tuyo. Y vivir esta doble realidad es estar en el corazón de la palabra, es estar inclusive buscando cada día la salvación. Y por último, podemos decir que la palabra de Dios es la palabra de la vida para siempre y para todos. ¿Qué significa eso? Que tu palabra, Señor, me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, como lo escuchamos en los salmos. De modo que es necesario, importante que nosotros descubramos en esta palabra de Dios lo que significa en nuestra vida, la centralidad. Yo me puse a mirar este año, inclusive el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario, o sea que corresponde el tercer domingo de enero, y este año, el 23 de enero de este año 2022, habló sobre la importancia de la palabra, sobre el tema correspondiente. Y yo quiero que miremos realmente qué es lo que nos dijo el Papa, porque así de esa manera como que aterrizamos también todo lo que hemos dicho a través, sustentando con la misma palabra, con lo que nos dice los santos padres y que ante todo nos pone de presente a cada uno de nosotros la importancia. Dice, la lectura es necesario encarnarnos hoy en el tiempo que vivimos, no en un futuro ideal. Eso es como la aplicación que tenemos que hacer en la palabra. El Papa Francisco decía, una mística francesa del siglo pasado que eligió vivir el evangelio en las periferias, escribió que la palabra del Señor no es letra muerta, no es letra muerta, y que ante todo, sino espíritu y vida. Eso lo dice esta mística francesa. Las condiciones de la escucha que reclama de nosotros la palabra del Señor son las de nosotros hoy. Las circunstancias de nuestra vida cotidiana y las necesidades de nuestro prójimo. Oigan bien eso es lo que encarna la misma palabra de Dios. Entonces preguntemos, ¿queremos imitar a Jesús? Ser ministros de liberación y de consolación para los demás poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Somos una iglesia dócil a la palabra? Una iglesia con capacidad de escuchar primero a la palabra y inclusive a los demás, que se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y a las hermanas de aquellos que los oprimen, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de las prisiones, de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida. ¿Queremos esa iglesia? Nos decía el Papa en su momento. Y él termina con algo fundamental. Ese día pues estaba instituyendo unos lectores y catequistas inclusive, ese día 23 de enero de este año 2022. Y el Papa nos dice, y yo creo que son palabras para nosotros también hoy en día, están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación llegue a todos. Esta es también la misión de cada uno de nosotros. Miren estas palabras, ser anunciadores creíbles, primero. Ser profetas de la palabra en el mundo. Ser profetas de la palabra en el mundo. Por eso, apasionémonos por leer, conocer las Sagradas Escrituras. Dejémonos
escrutar interiormente por la palabra de Dios, que revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse, porque ese es el sentido horizontal, podemos decir así, el que nos lleve a amar a los demás sin cansarnos. Volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de la pastoral. Miren qué importante en nuestros movimientos, en nuestros grupos y de la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Así nos libraremos de todo, decía el Papa, pelagianismo rígido, es decir, con normas, con estructuras, como iglesia, como grupo cuadrado, como personas cuadriculadas. No, así no es, decía el Papa. De toda rigidez, no. Y nos libraremos también de la ilusión de una espiritualidad que nos pone en órbita, es decir, con todos, sin cuidar a veces de nuestros hermanos y hermanas que necesitan que le podamos explicar y anunciar esa palabra. De modo que eso es lo que nos comparte inclusive el Santo Padre Francisco, porque yo veía, vuelvo a repetir la importancia que él en este año 2022 y desde hace unos 3 años aproximadamente estamos el tercer domingo de enero, estamos celebrando el Día de la Palabra de Dios. Y yo pienso que en este contexto estamos en el mes de septiembre. Qué bonito uno centralizar la palabra en nuestros templos, qué bonito en nuestras casas curales, en nuestras mismas comunidades, destacar, estudiar, reflexionar, buscar inclusive a través de lo que llamamos hoy en día la lección divina, aprender cada día más de esa palabra que nos vivifica, que nos ayuda a entender y que ante todo podamos ponerla en práctica. El Papa al terminar decía, volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la iglesia. Y nos recomienda 3 cosas. Escuchémosla, recemos con ella y pongámosla en práctica. Esos 3 elementos tenemos que, y es una invitación para todos. No dejemos de escuchar la palabra de Dios. Oremos esa palabra, meditemos esa palabra y ante todo, primero yo, ponerla en práctica para poder predicarla, anunciarla hacia los demás. Bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Yo tengo unas presentaciones en PowerPoint que ya se las mandé al padre Carlos para que se pueda repartirlas hacia cada uno de ustedes. Simplemente es pegándoles un brochazo sobre la palabra de Dios, sobre la importancia y la lectura, de dónde viene, cómo podemos nosotros entenderla, leerla, esa palabra, y que ante todo pues nos pone de presente la gracia de Dios y la bendición de Dios. Son 32 presentaciones de PowerPoint donde les tengo la oportunidad de compartir con ustedes y que ustedes después puedan inclusive y utilizarlo para poder así de esa manera enseñarlo. Esos son brochazos que les va a ayudar a actualizar y con mucho gusto lo estaremos enviando. Ya me está escribiendo el padre Orlando en España, que lo podamos compartir. Claro que sí, padre, y esa es la intención de que podamos nosotros en este mes dedicarle a la palabra de Dios. Vuelvo a decir, entronicemos esa palabra de Dios, pongámosle como centralidad esa palabra en nuestras iglesias, hagamos una procesión un domingo, sería bonito, con la Biblia abierta, que podamos nosotros decir realmente qué estamos haciendo en esa lectura, cómo estamos promoviendo en los grupos de oración, cómo estamos haciendo que la lección divina también impacte en nuestro ser como cristianos para transformar nuestra existencia a través de ese estudio, esa meditación de la palabra. De modo que eso es una intención de que podamos todos nosotros conocer, saber y que cada día nos enamoremos más de la palabra de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que ustedes tengan? Como ustedes, pues yo le voy a dar la vuelta a la cámara para que ustedes vean. No sé cómo va la vuelta aquí. Sí, por aquí, bro. Por aquí. Esta es la presentación que ustedes pueden ver y lo van a obtener en su WhatsApp. Y así de esa manera son 32 presentaciones que yo hago respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, padre Carlos, ¿tiene la palabra? ¿O alguno de ustedes tiene la palabra?
Padre Wilson, muchas gracias y pues a cualquier sacerdote que esté interesado, simplemente me manda un mensaje, padre, mándeme la presentación del padre Wilson y ya le hago llegar porque pues el que esté interesado. Padres, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, pues prenda su micrófono, aquí está pues el padre Wilson, alguna duda, no le pregunten por la homilía del domingo, pero pues Vamos, Pero pues aprovechemos aquí para las dudas que tengamos con relación a lo que él nos ha comentado. Y muchas gracias, Padre Wilson. Muy con, interesante todas estas ideas. con mucho gusto, padre. Yo pienso, y yo les invito a los sacerdotes, no, y los de acá de Florencia le he dicho, no nos muramos sin ir a Tierra Santa, porque ahí realmente se da cuenta el misterio del paso de Jesús sobre la tierra. Y Ujú. tuve la oportunidad, Padre Carlos, y los que nos están escuchando, de ir a estudiar 1 año y medio arqueología y ciencias bíblicas en estudio bíblico un franciscano allá en Jerusalén, y realmente es una experiencia bonita, es una experiencia de vida que le parte la historia a uno en la fe y en el amor a la iglesia al cual uno tiene que como responder cada día más. Entonces les invito a eso, a que si ustedes realmente aman el ministerio, quieren el ministerio, conocen la palabra, vayan a Tierra Santa, que es una recomendación fundamental. Excelente, excelente. No, es una gran ayuda y como un retiro espiritual muy bonito, de verdad que le sirve mucho. Por ahí hay ¿sabe qué le recomiendo? Hay un padre, me van a mandar la información, hay un retiro que hacen los legionarios de Cristo. Uh-huh. Un mes creo que se lo llevan y están allá. El padre me quedó de mandar toda esa información porque hay uno de los padres que también hace parte de la fraternidad y él está ahí, él está viviendo en este momento allá en Tierra Santa, legionario, y entonces me dice que va a estar ayudándonos para mandarnos la información y para pues que todos nos informemos y si alguno está interesado, pues tomar esa posibilidad de ir allá a estar con ellos y les dan un estudio, los pasean, es una experiencia muy bonita. Ellos tienen su casa al frente de el Monte de las Bienaventuranzas, en todo el frente, me parece que se llama Domus Pachis, así se llama la casa de ellos. Y es bien interesante, esa construcción que tienen ellos es muy, muy especial porque es como sacada de la tierra y ellos realmente ayudan mucho en esa experiencia de lo de Tierra Santa, los padres legionarios o la comunidad de los legionarios de Cristo. Bueno, padre, pues alguno que tenga alguna pregunta, pues prenda su micrófono, bienvenido y aprovechemos por ahí está el padre Elías. Bueno, me gusta sobre el curso allá en Tierra Santa. De hecho, no conozco Tierra Santa, he visto muchos pues, material, ¿no? Pero qué mejor estar allá. Sí me gustaría ver y a ver el costo y todo lo que implicaría y organizarse, pero sí sería estar en Tierra Santa, sobre todo con alguien que conoce, Claro, que vivir los lugares santos o no, es agarrar esa vitalidad, sobre todo tener también las herramientas, pues, digamos, arqueológicas y culturales, son a fin de cuentas para poder transmitir la palabra de Dios, ¿no? Y poder incluso el mensaje bíblico hacerlo un mensaje latino. Exacto, y eso, ¿sabe qué, padre? Eso le va ayudando a uno cuando predica y se acuerda de los lugares, por ejemplo, el mar de Genezaret, Cafarnaún, ya se acuerda aún dónde se movió Jesús, que subió a Nazaret, bodas de Caná, en fin, lugares así que uno ya va como que contando la historia, más que uno leerla, la va contando en un sentido de poder saber que lo que Jesús hizo ahí y lo que nos enseña es realmente cierto para cada uno de nosotros y para quienes predicamos. Eso a la gente le gusta, que uno les hable de lo que realmente ha pasado. Fíjese, ujú, hablando como otro comentario sobre, hoy hablaba de los odres, ¿no? Del odre del vino. Aquí en México antes había mucho pulque y la gente, pues así como en Europa toman el, ¿cómo se llama? El vino, aquí es el pulquito, ¿no? Y pulque muy sabroso. Incluso antes había mucha gente que tenía sus magueyes y raspaba, ¿no? Y como sobre todo la cuestión del vino, ¿sí? En el contexto de la cultura, en ese caso oriental, ¿o no? Y aquí nuestra cultura, pues siempre aquí ya las empresas pesqueras ya nos quitaron lo del pulque, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo mismo, ¿no? Claro, nomás había que dar el sentido que quiso dar Jesús, ¿no? Claro. Y pues lógicamente el odre significa también nuestra misma vida, nuestro Sí, 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 sí.
Sí, para sí, recibir. sí. Sí, sí, pero me refiero en cuanto al sentido del odre, el sentido del Ok, vino, sentido... Ujú, ujú, ujú. gracias, Padre. Sí, padre. ¿Hay alguna otra persona que desee compartirnos Padre alguna? Benigno, Padre Carlos, buenas noches. buenas Un noches, gusto Padre. saludarlo. El Padre Wilson, buenas noches. La duda que tengo es cuánto tiempo dura el curso. Eh, eh, Mire, allá lo hace un diplomado, se llama eso, en el Estudium Bíblico Franciscano. Y uno tiene que buscar un lugar donde poder vivir. Están, por ejemplo, hay casas. Dentro de eso están los legionarios, pero eso es dentro de Jerusalén, está el Estudium Bíblico Franciscano. Todo es un año completamente o un año y medio, si usted lo desea. ¿Con qué propósito? Uno tiene la oportunidad de ir cada 15 días, a cada 8 días, a recorrer todos los lugares con el arqueólogo, que es el padre Aliata, de ahí del Estudio Bíblico Franciscano. Yo no sé si habrá muerto todavía ya, pero él nos enseñaba ir a recorrer cada 8 días los lugares de ahí de Jerusalén antigua, de la Jerusalén, porque está la Jerusalén en cuatro, dividido en cuatro partes y con las 8 puertas, y él nos llevaba por diferentes lugares. Está cada 15 días a salir dentro de Israel, y estaba cada mes y medio a ir a los diferentes lugares, como por ejemplo Jordania, Egipto, Líbano, Grecia, Turquía, y nos llevaba a recorrer también, y eso era una experiencia muy bonita, que lo lleva a uno a mirar realmente la palabra de Dios, viva, viva. Y esa es la alegría de poder uno hoy en día poder compartir y mirar que esa experiencia es inolvidable y es especial. Costo del curso. Bueno, el costo, la matrícula, yo estudié en el año 2011 y ya fíjense que son 10 años y todavía me acuerdo que el costo para mí en el día estar con habitación, comida, dormida por habitación, todo absolutamente en ese tiempo valía $35 por día. Ellos le daban un estipendio de una misa de 10 euros o $10 y me colaboraban y yo pagaba 25. Pero pues hoy en día yo creo que ha subido y pues realmente ha subido un poquito el costo y por lo tanto pues ellos también, pero ellos tratan de ayudar lo más que pueden también. Y ya el pago de semestre, cada semestre matricula uno, son 2 o 3 que uno quiere ver para poder estar allá en estudio bíblico franciscanos que son de los frailes menores. Yo viví con los frailes capuchinos en una casa muy bonita que era 25 minutos de ahí en la antigua Jerusalén y estaba en Nueva Jerusalén, perdón, o sea, toda la ciudad nueva, y iba siempre a estudiar allá al centro o en la parte de abajo, muy cerca a la Puerta de los Leones, que va para el Monte de los Olivos, y pues realmente ayudaba mucho que caminara todos los días también y a la vez también poder compartir una comunidad. Gracias, Padre. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué más sería? ¿Alguna pregunta? el Padre Sóstenes, desean? aquí también está. Gracias, padre. Una pregunta tal vez, bueno, tengo muy claro, pero a veces hace falta cómo explicar a las personas. Por ejemplo, en una ocasión me dijo un laico, cuando yo leo el Antiguo Testamento, o sea, en este caso sobre el caso de Goliat y David, cuando hay guerra, dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento dice hay guerra? Y si dice no matarás. Y el Nuevo Testamento, o sea, ¿cómo explicar eso a la gente? Porque si leemos la palabra, leemos también el Antiguo Testamento, que siempre lo hacemos. Pero ¿cómo entender eso? Que una parte dice que sí se puede, vamos a la guerra, otra parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice no. Entonces, ¿cómo se entender a la gente eso para no causar, como dice, como seguramente muchos también se basan en ese texto para justificar guerras, ¿verdad? Entonces, en favor de explicar cómo explicar eso a los laicos, porque sí me siento falta contenido en mi persona. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Mire, es importante entender, importantísimo entender a un Dios del Antiguo Testamento, a un Yahvé Shebaot, que es el Señor de los ejércitos, a un Dios que era celoso, a un Dios del Antiguo Testamento que buscaba establecer la alianza, empezando con Abraham, desde el capítulo 12 que usted encuentra esa alianza y cómo llama a Abraham desde el Ur de Caldea y cómo realmente
pide que él inclusive la disponibilidad que tiene, que después destaca Hebreos capítulo 11, versículo 2, pues nos pone de presente la disponibilidad que tiene este personaje, pero con unas características especiales, que era un Dios castigador, era un Dios celoso, era un Dios que quería que se mantuviera esa unión de alianza bilateral y unilateral también, porque las alianzas, o que le llaman en hebreo berit, le invita ante todo para que se tuviera y se mantuviera. De lo contrario, recibía su castigo. De ahí que había inclusive pueblos invasores que acababan con los pueblos también, y por eso las murallas en todos los pueblos normalmente existían, pero ante todo era para demostrar que al Dios que deberían seguir, que era el Dios Yahvé, al Dios verdadero, al Dios que buscaba ante todo que le siguieran, que lo buscaran, pero que había mucha gente que no, pervertía en los ídolos y todo eso y los castigaba. A un Dios del Nuevo Testamento, en la imagen, en la figura de Jesús, un Dios misericordioso, a un Dios bueno, un Dios que acoge a todo mundo a través de Jesucristo, que es la presentación más sublime en la persona de Jesucristo, y que ante todo miramos que en él se manifestó. Cuando recuerden la transfiguración, presenta a Moisés, a Elías, que estos dos personajes, Moisés con la ley y Elías como profeta, Jesús es la sublimidad en la presentación de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero es un Dios ya diferente, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona. Es decir, él quiso cambiar la imagen. En su tiempo es como podemos decir, cuando a uno lo formaban era duro la formación que nos daban nuestros padres, nos daban garrote, hoy llegue a tocar un niño, pero es simplemente a una persona, le anda la ley durísimo. No es porque Jesús reclamó, y no es la ley por la ley, sino ante todo es entender el amor que nosotros tenemos que tenerle a Dios, no por miedo, sino por amor, al cual realmente tenemos que manifestar nuestra vida y nuestro ser como cristiano, pero siempre fijándonos en un Dios del Antiguo Testamento un poco difícil de entender, castigador, un Dios que pide la fidelidad, un Dios que tiene que responderle de la mejor manera, o no, a veces hasta los acaba, los termina. Mira, pobre Abraham pidiendo, Señor, si hay 1, 10, yo no sé cuánto, 40, 50, al menos por ellos no va a castigar. Pero fíjese que ahí manifestó también su bondad el Dios de Yahvé, pero a través de la oración de este personaje. Ahí uno vale la pena decir la oración de intercesión, cómo es de importante esa oración, orar unos por otros, y lo hizo Abraham. Pero es importante entender la fidelidad, el amor que hoy Dios manifiesta en la persona de Jesucristo, que no nos traumaticemos, porque muchos de nuestros fieles se traumatizan, pero mire la guerra, mire cómo Dios acababa con todo, mire cómo acompañaba a estos personajes y los terminaba completamente. Pues era su tiempo para enseñarles y decirle, vea, este es el verdadero Dios, no se dejen enredar, no se dejen confundir. Y hoy en Jesús vemos la misericordia de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuál es? Misericordioso, bueno, es un Dios que nos ama, que se entregó. Y yo pienso que la expresión más bonita, y la cual yo tuve la oportunidad de estudiar en San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y allí viene un adverbio, como, que en griego se dice katos, como yo os he amado. En esto os conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. ¿Cuál es el verdadero sentido del amor? Es como Jesús nos ha amado, entregándose en esa cruz que vemos en la parte de atrás, y que se manifiesta su amor. ¿Y cómo nosotros lo manifestamos realmente, o vivimos manifestando ese amor que Jesús nos enseña? Ya, padre, excelente. Gracias. Padre. Muchas gracias, Padre Wilson. ¿Alguien más? Están mudos, quedaron dormidos, ¿cómo eran? Quedaron dormidos, Padre. Padre Rubén Darío, cuéntenos. Pero prenda su micrófono, Padre. No, no se le escucha, Padre. No sé si ella ha escrito en el chat. A veces en el chat. Padre, ¿ya me escucha? Ya ahorita sí, mi Padre. Oiga, sí, escuchando estas enseñanzas tan profundas, yo creo que es un llamado también bueno, un saludo para usted, Padre Carlos, para el Padre Wilson, para todos, sí. Ser muy fieles nosotros a la Iglesia Católica en la interpretación, porque es que
claro, usted ve que los hermanos de otras iglesias, ellos interpretan, entre comillas, pero a su manera. En cambio, en la Iglesia Católica es la interpretación fiel a la palabra. Porque mire que escuchando ahora, sí hay muchos textos que si uno no los interpreta de la forma adecuada, fácilmente uno dice, no, esto, la palabra se contradice. Porque en una parte dice una cosa y en otra dice otra. Resulta que no se contradice, pero hay que saber interpretar. Entonces quería saber el padre Wilson qué opina ahí sobre esa interpretación que no tiene que ser muy fiel a la doctrina de la Iglesia Católica. Sí, Y Dios lo padre. bendiga, muchas gracias. Bueno, padre, claro. Mire, cuando ustedes abran lo que se les va a enviar el padre, van a encontrar eso, ¿no? La canonicidad de los textos bíblicos y quienes que verdaderamente debe saber interpretar las Sagradas Escrituras. Yo siempre cuando doy un curso de Biblia le empiezo con dos textos. Uno es Segunda de Pedro 1:20 y si requiere se la leo para poder así de esa manera no tener equívocos y tener la oportunidad de saber nosotros qué es lo que realmente tenemos que hacerle entender a la gente. De lo contrario, fácilmente caemos en errores. A ver, segunda, pero ante todo, saber o tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y ustedes también encuentran ese texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que habla para qué sirve esa palabra. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas dicen saber interpretar, pero simplemente se van por otros lados, que no conviene y que simplemente o lo acomodan a su forma de pensar o a su propia interpretación. Es importante pedir el Espíritu Santo, pero también hay que estudiar esa palabra a la luz de la iglesia que nos enseña. Y ojalá, si usted sabe saben las lenguas de los textos bíblicos, como el hebreo, el griego, pues mejor todavía porque uno le da una correcta interpretación. Un día me preguntaba un padre, ¿por qué dice aquí en el seguimiento a Jesús? Si no odia a su padre o a su madre y no me sigue, no es digno de mí. Entonces esa palabra odiar hay que tener mucho cuidado, porque es en un sentido de que si no me da prioridad a mí, no es digno de seguirme. Ese odiar es en un sentido de darle prioridad. Inclusive los verbos ahí cambian. Una cosa es odiar, otra cosa es darle prioridad a Dios, darle prioridad al Señor por encima de todo. Entonces, es necesario que nosotros sepamos saber interpretar, porque muchos a veces dejan a su padre y a su madre, o hasta si los que son casados protestantes, hasta se descuidan de ellos y simplemente eso no es la palabra de Dios. La palabra es prioridad a Jesús o a Dios por encima de todo lo que nosotros tenemos, nuestra familia, las personas con quienes compartimos, pero primero es Dios. Entonces, yo pienso que vale la pena nosotros inclusive hacer y buscar algún día un estudio sobre hermenéutica. La hermenéutica me ayuda a hacer una buena y sana interpretación para poder realmente no equivocarme en la interpretación bíblica y no dejar, no decir al texto lo que no dice, hacer decir al texto lo que no dice, porque pues realmente nos equivocamos. Y a un texto no lo podemos sacar del contexto tampoco, porque ahí sí nos equivocamos. Por ejemplo, cuando habla en Mateo capítulo 23, versículo 9. ¿Por qué llaman padre a un sacerdote, por ejemplo? Que hables, no llaméis padre a nadie. Y los protestantes dicen, mire, ¿para qué la palabra de Dios dice ahí? No llamen padre a nadie, pero ellos sacan de ese contexto y el Señor les hablaba a los mismos fariseos que buscaban los primeros puestos y todo eso. Y nosotros normalmente siempre tenemos que entender que la paternidad nuestra es espiritual y no es una paternidad que ellos quieren interpretar en su tiempo. Muy bien, Padre Wilson, muchas gracias. Y pues nos dio un adelanto para la homilía de este fin de semana, hablando acerca de esto de no odiar al Padre, porque sí es una cita bíblica que sale claramente. A mí me toca, pues no salen en inglés también. Me toca predicarle y dice la palabra odiar y cómo se la presento acá. Muchas gracias, Padre, de verdad que muy, muy, muy ilustrativo todo eso. Y pues agradecerles a todos por la participación. Si hay alguien más y alguna otra duda, aprovechamos al Padre Wilson. Si alguno tiene algunas preguntas bíblicas y le interesa, pues les mando el teléfono del Padre Wilson también.
También les voy a mandar toda esta información del curso de renovación sacerdotal en Tierra Santa de los Legionarios de Cristo. Entiendo que son 3 semanas. Algunas, si se aplica con tiempo, si ustedes tienen paciencia, se pueden ganar una beca también. Entonces se puede ir organizando también eso, y de todo esto que decía el padre Wilson, muy importante para esto. También más adelante les comparto más y una otra información. La Universidad Minuto de Dios con el padre Álvaro Duarte, ellos están organizando entiendo que es como una formación en línea para todo este tema de la interpretación bíblica, pero todo dado a las homilías, o sea, para las lecturas de los domingos. Y entonces se va a hacer, o sea, se está organizando esa formación. Yo cuando tenga toda la información que el padre Duarte nos la va a compartir, también se las hago llegar para los que estén interesados. Pues hay que pagar, es una universidad, pero yo creo que también sería muy beneficioso porque pues serían profesores de Biblia quienes compartirían esa formación también. Entonces ahí para que tengamos más en cuenta y pues ir aprendiendo cada día más de todo esto. Bueno, padre Wilson, yo creo que es todo. Pues sí. Regálanos una oración y regálanos su bendición, padre. Claro que sí. Agradecerle en primera instancia a Dios y a la Santísima Virgen María por su presencia también en este día. Ella es la mujer que encarnó la palabra de Dios, el que tuvo en su vientre a la palabra hecha carne, y al cual nosotros tenemos la oportunidad de hoy disfrutar, conocer. Fue el primer tabernáculo que hace posible que en nuestra vida adoremos, honremos esa presencia de Jesús en María. Y recuerdo unas palabras que decía el Papa San Juan Pablo II en la carta encíclica Eclesia de Eucaristía, o la Iglesia vive de la Eucaristía. Decía el Papa, la mejor manera, en este capítulo 4, la mejor manera para contemplar el rostro de Cristo, hagámoslo a través de los ojos de la Santísima Virgen María. Qué bueno que nosotros también no nos olvidemos de esta presencia del Señor y de nuestra Madre Santísima, pidiéndole las gracias para poder seguirle, serle fiel a su Hijo, y que nosotros cada día caminemos en su presencia y podamos ante todo servirle de la mejor manera, con entrega, con disponibilidad, con fidelidad, buscando siempre agradarle a Dios en nuestra existencia, y que a pesar de nuestras deficiencias humanas podamos nosotros ser cada día convertidos, entremos siempre en esa metanoia, en ese cambio de vida que nos invita la misma palabra, inclusive en el texto del día de hoy, ser odres nuevos para ese vino nuevo que es Jesucristo nuestro Señor, y que ante todo podamos recibirlo a Él cada día más a través de la palabra de Dios, a través de la liturgia de las horas, y que ante todo nos alimentemos también con el Santo Rosario, que es el acontecimiento de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor y nuestra Madre del Cielo nos regale siempre su bendición y su compañía para seguir adelante en este servicio, ministerio que llevamos en vasija de barro, para continuar adelante. Y a los que nos escuchan, laicos, sepan que el Señor les encomienda una misión, y siempre predicar su palabra con fidelidad a la Iglesia, con amor ante todo en el servicio que les piden, y que nos podamos siempre hacer posible que las gracias y bendiciones de Dios llegue a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Muy Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, padre Wilson. Bendiciones, padre. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, Padre. Saludos. Saludos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.